Hola, buenas noches. Hace un par de días se realizaron en diversas ciudades del país una serie de movilizaciones y cuyos manifestantes han planteado su disconformidad al sistema de administradora de fondos de pensiones. Este tema, que fue puesto nuevamente en el tapete de la discusión, se inicia precisamente en este último periodo con las campañas presidenciales, cuya bandera de lucha fue bastante importante para los diferentes candidatos. Sin embargo, en el transcurso de esta campaña han ido perdiendo peso gravitante y han ido quedando un poquito de lado. Y esto de alguna manera responde al hecho de que se han venido conociendo algunas estadísticas que dejan claramente en evidencia la complejidad de este sistema. El propio presidente de la República, Sebastián Piñera, manifestó su preocupación toda vez que hizo recuerdos de que cuando se inicia este sistema previsional se estaba garantizando una pensión de un 70%. Es decir, una persona que ganaba 100.000 pesos en vida activa, cuando se pensionaba iba a obtener 70.000 pesos. Sin embargo, lamentablemente las cifras que hoy tenemos dan cuenta de otra realidad. Si nosotros utilizamos la llamada tasa de recambio, que consiste básicamente en aquel porcentaje de la pensión sobre las remuneraciones que percibía un trabajador, muestran lo siguiente, y estas son cifras exclusivamente de la Superintendencia de AFP. El promedio de las remuneraciones en Chile actualmente es del orden de los 574.000 pesos. Eso significa que si aplicásemos el 70% que contemplaba en sus inicios el sistema, eso quiere decir que una persona debiera recibir una pensión de 402.000 pesos. Sin embargo, ¿qué nos muestra la realidad? La realidad nos muestra que en este momento el promedio, y estos son datos de la Superintendencia, el promedio de pensiones hoy en día alcanza 162.000 pesos. O sea, una tasa de recambio de un 30% y no de un 70% como se planteó en sus inicios. Por otro lado, la llamada densidad de cotizaciones, que consiste también, que es un parámetro que consiste también en el número de años promedio que cotiza un trabajador durante toda su vida laboral. Aceptemos como dato empírico que se toma como base 40 años de trabajo promedio. Esto significa que si comparamos estos indicadores y nos vamos a la realidad, esto nos muestra que en el caso de los hombres están cotizando alrededor de 22 años. Esto quiere decir un 55%. En cambio, las mujeres están cotizando durante toda su vida activa, aproximadamente y en términos promedio, el equivalente a 14,6 años. ¿Qué importancia tiene este indicador? Primero, el hecho de que se coteja esto con la vida o las expectativas de vida de las personas. Y curiosamente nos encontramos con otra novedad, con otra curiosidad. El Instituto Nacional de Estadísticas muestra que las expectativas de vida en Chile ascienden más o menos a 79 años, lo que evidentemente muestra un crecimiento en relación al año anterior. Sin embargo, ¿sabe usted cuánto se está considerando para efectos del cálculo de las pensiones? 89 años para el caso del hombre y 89 años para el caso de las mujeres y 86 años para el caso de los hombres. ¿Qué significa eso? Significa entonces que esos 22 años que dispone el hombre de cotizaciones son absolutamente insuficientes para poder cubrir la brecha entre los 65 años y los 86 años. Evidentemente que eso es imposible. Lo mismo ocurre con el caso de la mujer, que también va a tener que cubrir un periodo mucho mayor. En otras palabras, el ahorro que somos capaces de generar por concepto de cotizaciones debe repartirse en un mayor número de años. Este tipo de indicadores son los que han explicado en el por qué los diferentes candidatos presidenciales que partieron con mucho ahínco preocupándose del tema de las pensiones, hoy en día ya no se preocupan demasiado, porque estamos conociendo este tipo de estadísticas. Y es más, lamentablemente este tipo de estadísticas que hoy se conocen es como si estuviéramos descubriendo por parte de las autoridades y los propios partidos políticos una cosa que lamentablemente se ha arrastrado durante 33 años y que nadie, absolutamente nadie, se había preocupado de esta situación.
durante el propio gobierno militar, los 4 partidos de la concertación y el propio actual gobierno, que no le han brindado la preocupación y concentración de atención que esto merece. Y es más, le voy a decir que en este momento hay leyes o existían leyes que protegían las cotizaciones y el fondo de pensiones y la rentabilidad. Pero lamentablemente a través de estos 33 años se han venido estableciendo modificaciones que solamente han perjudicado a los trabajadores. Quiero citarle textualmente algunas modificaciones para no incurrir en equívoco. La ley 18.045 señala respecto de la necesidad de establecer límite de las comisiones, pero al mismo tiempo garantiza una rentabilidad mínima. ¿Y qué dice? La rentabilidad del fondo no es fija, sino que va variando conforme a la rentabilidad de las inversiones que se efectúen, que a su vez dependen de factores tales como la tasa de interés, inflación, crecimiento de la economía, etc. Por lo anterior, la ley ha establecido una rentabilidad mínima obligatoria, en la cual cada AFP es responsable del fondo de pensiones para que ésta obtenga dicha rentabilidad. Y señala aún más, existen mecanismos destinados a garantizar la rentabilidad mínima. Las AFP serán responsables por los perjuicios causados a los afiliados en sus cuentas de capitalización individual, producto del incumplimiento oportuno de las obligaciones de la administradora de fondos de pensiones, y acreditándose el incumplimiento de las pérdidas, las AFP deberán restituir las pérdidas de rentabilidad. Esto que estaba contemplado legalmente en los inicios del sistema, lamentablemente fue revocado. ¿Y por qué? Porque esto significaba que las AFP asumían el riesgo. Sin embargo, el año 2002, cuando se crean los multifondos, los 5 multifondos, esto significó traspasar el riesgo que las AFP tenían a nosotros como afiliados, haciéndonos creer que como se creaban nuevos fondos de pensiones y ahí iba a haber mucho más rentabilidad por la mayor flexibilidad para las inversiones, esto podía de alguna manera gravitar de manera importante en las pensiones de las personas. Lamentablemente esta situación no ha ocurrido. Por el contrario, esto ha significado de una u otra manera tener que absorber malas decisiones que han hecho las AFP. Estoy hablando del caso de la Polar, estoy hablando del reciente caso que se ha conocido, la famosa cascada, por malas inversiones que han efectuado las AFP. Y sin embargo, esto quiere decir que nosotros hemos tenido que asumir el pago, ¿no es cierto?, a través de estas comisiones, de estas malas decisiones. Este tema de las AFP no es un tema menor. Es un tema que amerita una mayor preocupación de Estado. Se requiere una política de Estado para solucionar este problema. No puede ser posible hoy en día que el ministro de Hacienda, que tiene a su cargo el presupuesto de la Nación, que más o menos alcanza 80.000, 90.000 millones de dólares, hoy en día 6 gerentes de AFP estén administrando 162.000 millones de dólares. Creo que Chile necesita una explicación. Muchas gracias.